Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Juan Francisco Galán Herrera, soy médico pediatra infectólogo y jefe de estudios clínicos en el Centro de Investigación Farmacológica y Biotecnológica de Medicasur. El día de hoy vamos a hablar acerca de la resistencia bacteriana. Hay que recordar que desde que Alexander Fleming descubrió la penicilina, muchas de las infecciones se abatieron. Sin embargo, muchos también de estas bacterias que se lograron erradicar crearon genes de resistencia que actualmente representan un gran problema no solo en nuestro país, sino a nivel mundial. La resistencia bacteriana como tal representa una evolución por parte de la bacteria en la cual impide que el antibiótico genere o llegue a su sitio de acción. ¿Esto cómo se presenta? Pues evidentemente las bacterias generan cambios a nivel genético, generan cambios a nivel de la pared bacteriana, generan cambios a nivel de los ribosomas, generan cambios también a nivel de su ADN bacteriano, y esto impide entonces que los antibióticos que se lanzaron inicialmente en el mercado, pues evidentemente lleguen a su sitio de acción y estas bacterias se vuelven resistentes. Hay que recordar que la mayoría de todos los procesos infecciosos de etiología bacterianos van a ser los mínimos. ¿Cuáles tenemos? Por ejemplo, las infecciones de vías respiratorias, las infecciones gastrointestinales. Aproximadamente entre 70 a 75% de los casos de este tipo de infecciones son condicionadas por agentes virales. Un caso aparte sería, por ejemplo, en las infecciones de vías urinarias, en las que habitualmente casi siempre, en la mayor parte de los casos, se aísla una bacteria, que es la Escherichia coli. Voy a citar a las principales bacterias que condicionan infecciones adquiridas en la comunidad. Las infecciones de vías respiratorias primordialmente están condicionadas por agentes que son bacterianos. Tenemos a el Streptococcus pneumoniae y Haemophilus influenza. La resistencia actual a penicilina de Streptococcus pneumoniae rebasa el 45% de los casos. Lo mismo sucede con las bacterias de Haemophilus influenza no tipificables, en los que se alcanzan resistencias hasta arriba del 60%. En el caso de la infección de vías urinarias, vamos a recordar la bacteria Escherichia coli que ya había mencionado, en la cual existe una resistencia a múltiples antibióticos. ¿Y cuáles son entonces los factores que han contribuido a la resistencia bacteriana? Pues aquí tenemos a diferentes involucrados en relación al incremento de la resistencia bacteriana. En primer lugar tenemos al médico de primer contacto. Este médico desconoce las dosis adecuadas de tratamiento o los intervalos de tiempos de tratamientos que se deben de dar de los diferentes antibióticos. En segundo lugar tenemos al mismo paciente. Hay que recordar que en México tenemos disponibilidad de conseguir los diferentes medicamentos a través de la venta sin receta y que habitualmente la utilizan la mayoría de nuestra población mexicana. Otro de los principales factores que ha condicionado la resistencia bacteriana ha sido el uso indiscriminado en otro tipo de poblaciones, y aquí lo tenemos sobre todo el uso de los medicamentos en la ganadería y en la agricultura. ¿Qué debemos hacer nosotros para abatir la resistencia bacteriana? Es recomendable que se eduque a nuestra población para, sobre todo, hacerles ver o hacerles hincapié en que gran parte de las enfermedades infecciosas que están presentando en ese momento no están condicionadas por bacterias, sino por agentes virales. También es imprescindible que cuando se acuda al médico y que se le dé una receta médica, se apegue el paciente realmente a las indicaciones que están establecidas dentro de la receta médica. Es decir, que la receta debe contener el medicamento o el antibiótico apropiado para la infección que tiene en ese momento y que también indique el horario, el intervalo de tiempo en que se va a administrar y el curso de tratamiento, y no suspenderlo. El problema de la resistencia bacteriana es inherente
a las mismas bacterias, y esto se debe principalmente a su proceso evolutivo. Hay que recordar que las bacterias pues han colonizado nuestro planeta desde millones de años atrás y seguirán existiendo a pesar de que se extermine la humanidad. Entonces, estas bacterias van a generar un mecanismo de resistencia a cualquier antibiótico que se genere en el mercado. Hay algo importante de mencionar: cuando nosotros administramos un antibiótico como médico a un paciente ante la sospecha de una infección bacteriana, pues evidentemente no solo vamos a atacar a la bacteria que está condicionando el proceso infeccioso a ese nivel, sino vamos a atacar también a otras bacterias que están colonizando normalmente en diferentes partes de nuestro organismo. Tenemos bacterias en la boca, tenemos bacterias a nivel del tracto gastrointestinal y tenemos bacterias también a nivel del tracto genitourinario. Entonces, esas bacterias nos ayudan a mantener un equilibrio entre las bacterias que son malas y las bacterias que son buenas. En el papel, por ejemplo, en mi lugar como infectólogo, que es lo que recomendaría finalmente a la población, idealmente nuestro papel como médicos es educar no solo al médico de primer contacto, sino también a la población. Hay que tomar medidas de educación médica continua que realmente sean efectivas y que permitan un uso apropiado de antibióticos. En segundo lugar, hay que estar siempre pendientes de los diferentes patrones de sensibilidad en los hospitales. Los hospitales deben de mantener programas de vigilancia epidemiológica efectivos que realmente permitan tener un patrón de cuáles son los antibióticos que son efectivos en ese momento. Otra pauta también importante en relación a la prevención de la resistencia bacteriana es la rotación de antibióticos. Se ha visto que muchos de los antibióticos que antes se utilizaban y que se dejaron de utilizar, actualmente han recuperado sensibilidad las bacterias a estos antibióticos, que aunque ya viejos, pues evidentemente van a seguir teniendo un papel importante en el manejo de las infecciones que se presenten en un futuro. Idealmente, cuando tenemos un proceso infeccioso, lo que buscamos es precisamente encontrar el microorganismo infeccioso, y para ello enviamos diferentes muestras al laboratorio de microbiología. Enviamos muestras de sangre, podemos enviar muestras de líquido cefalorraquídeo, podemos enviar muestras de orina. ¿Y qué es lo que buscamos con esto? Pues precisamente encontrar al microorganismo infeccioso y finalmente dar un perfil de sensibilidad a los diferentes antibióticos para los cuales va a ser sensible la bacteria. Finalmente, mis recomendaciones son, si se sospecha o se tiene una enfermedad infecciosa en la que se considere que el agente etiológico es un agente bacteriano, pues evidentemente hay que acudir al médico, quien les va a recetar el medicamento y el antibiótico apropiado a las dosis apropiadas y en el intervalo apropiado de tiempo. También es importante apegarse a estas indicaciones establecidas por el médico, asimismo como no suspender el tratamiento o no suspender ninguna de las dosis, porque esto permite que las bacterias generen mecanismos de resistencia. Les recuerdo mi nombre, soy el doctor Juan Francisco Galán Herrera y soy médico pediatra e infectólogo, especialista en enfermedades infecciosas y en investigación clínica y actual jefe de estudios clínicos en el Centro de Investigación Farmacológica y Biotecnológica de Medicasuf.